Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los Estados Unidos y la política económica que están desarrollando en ese país. Se ha hablado mucho en los primeros meses de la gestión Trump sobre la guerra comercial con China, sobre la imposición de aranceles, si esta era una estrategia meramente geopolítica o si también era una creencia de principio de Donald Trump, si realmente creía en los aranceles, lo cual generó bastante tensión a la interna de Estados Unidos y también en el mundo. Pero ahora ha anunciado que van a reducir los impuestos en Estados Unidos de forma interna. Se está hablando del impuesto de la renta para personas que tienen ingresos de menos de $200.000 al año, lo cual ayudaría mucho a aliviar bastante de la tensión económica que se generó por el gobierno de Joe Biden. Este es un tema interesante porque la política económica de los Estados Unidos se está formando en un contexto interno y externo. Estamos hablando de movimientos geopolíticos que está tomando con respecto a los aranceles, a lograr mejores acuerdos para Estados Unidos, porque hay que recordar una idea clave que tuvo Donald Trump en su campaña. Él siente de que por muchos años se han aprovechado de los Estados Unidos y hay países que le imponen aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos no se los impone a ellos. Entonces ha hablado bastante de la reciprocidad para poder sentar en la mesa a estos actores y poder negociar nuevos acuerdos. A la par también está haciendo una reducción de impuestos que es algo muy liberal, es algo que ha probado también que funciona muy bien, lo hizo en su primer gobierno, así que hay que analizar cómo estas medidas están impactando a los estadounidenses y cómo está impactando a los mercados mundiales. Y para analizar este tema nos acompaña desde Madrid, España, el economista y analista político Werner Schuller. Bienvenido, Werner, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Araceli. Muchas gracias por la invitación. Para hablar sobre la estrategia económica de los Estados Unidos es medio complicado porque hay bastante caos informativo. Este último anuncio de Donald Trump de que va a reducir el impuesto a la renta de millones de estadounidenses ha sido importante, pero quería saber cuál es tu evaluación de esta medida y de anunciarlo en este momento. Bueno, creo que lo que has dicho es muy importante. Hay muchísima información errática, hay muchísima información interesada. Por eso hay que tener mucho cuidado con las fuentes y que esas fuentes no solamente sean periodísticamente adecuadas, por supuesto, sino que además también lo sean desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? O sea, que sean entidades que entienden de qué va el tema arancelario, el tema de impuesto a la renta, etcétera. Y a ver, yo creo que, y como lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo en este mismo programa, el tema de los aranceles tiene dos objetivos principales, ¿no? El primero es tratar de equilibrar las relaciones, normalizar, para utilizar un término más adecuado, normalizar las relaciones económicas comerciales entre Estados Unidos y todos los países del mundo, ¿no? Y creo que eso viene consiguiéndose. Son muchos los países, la gran mayoría de países occidentales que ya están en procesos de negociación y conversación, otros ya han cerrado esas negociaciones y pues ese efecto está dando resultados desde mi punto de vista muy positivos. Por supuesto, las voces de los más afectados que han vivido en gran medida de ese desequilibrio y de esa ventaja que les generaba el tener aranceles por un lado y que Estados Unidos sea un país que no los tenga, pues no están contentos y es normal, van a tener que pagar la factura de haber vivido ese desbalance. Entonces yo creo que es adecuado y que está funcionando desde ese punto de vista. Y desde el otro punto de vista de la recaudación, Estados Unidos está en un proceso donde esto es solo un elemento, ¿no? Que pretende equilibrar flujos de caja entre Estados Unidos y el resto del mundo. Lo que pretenden es tener mayores niveles de caja, pero este es un efecto de corto plazo, es casi un one shot, ¿no? Es una vez cuando se genera el ajuste. Entonces yo pienso que esto está funcionando y que es el momento, y las negociaciones lo están llevando a, en algunos casos, lo sabemos en este último día, en todos los casos, de ir utilizando ahora ya no el poner aranceles, sino el reducirlos para obtener los objetivos geopolíticos que tiene y económicos que tienen los Estados Unidos. No, y además, como bien dices, parte de la estrategia de Donald Trump y lo que siempre ha dicho es
que él siente que se han aprovechado de la bondad de los Estados Unidos y que quieren establecer nuevas y mejores relaciones que funcionen mejor para Estados Unidos y también para los otros países del mundo. Pero en ese sentido también ha tocado un tema bien interesante, ¿no? Que es el tema de los impuestos, en el que hay posturas muy encontradas. Hay muchas personas que están a favor de la reducción de impuestos y por otro lado hay personas que creen que deberían establecerse más impuestos para los más ricos. Esto es un debate en Estados Unidos muy importante. ¿Por qué crees que es una buena idea reducir impuestos en lugar de aumentarlos? Bueno, el que crea de principio, el que piense que poner más impuestos es mejor, no entiende nada de cómo funciona la economía y cómo funcionan los agentes en la economía. Mientras menos impuestos existen, los volúmenes de inversión son mayores y además cumplen los demás requisitos, ¿no? Un Estado de derecho, estabilidad económica y perspectiva. Y esos son elementos que Estados Unidos cumple como es la primera nación y la primera opción de inversión en el mundo. Yo creo que es no acertado, sino es la segunda medida que tiene que tomarse, sin duda alguna. Lo dijo y lo ofreció ya Donald Trump desde la campaña política. Es más, eso lo estuvo haciendo en el primer gobierno hace más de 4 años y un poco más, y durante su periodo, quiero decir, y el efecto fue muy positivo. Yo lo que creo es que es una aberración el hablar de más impuestos para los más ricos. Eso tiene una visión estatista, controlista, para financiar burocracia y para estados planificados, que no es el caso de una economía libre como los Estados Unidos. Lo que va a ocurrir cuando el impuesto a la renta baje, lo que va a ocurrir es que la gente va a meter más de su dinero en el proceso de inversión. Y cuando hablo del proceso de inversión no solamente me refiero a las empresas, sino me refiero a las personas y me refiero a las familias. Va a comprar una casa más grande, va a ampliar su capacidad de consumo, va a tener mejores prerrogativas porque va a tener mayor disponibilidad. Y como la tercera medida que se está tomando en el gobierno americano es la de reducir el gasto del gobierno y particularmente el gasto innecesario o el gasto improductivo, como el ejemplo que todo el mundo conoce, el de USAID. Pero no es el único, cuidado. Se están saliendo de los planes verdes y de los planes sobre el clima y sobre el tema del carbono en el mundo, y que no ha tenido ningún resultado. Se han invertido cientos de miles de millones, yo me atrevo a decir trillones en los últimos años, y el efecto ha sido cero. Entonces, esas tres medidas combinadas, ¿no? El normalizar las relaciones, el tener una estructura de impuesto a la renta, y habrán otros impuestos antitécnicos que también se ha ofrecido revisar en los Estados Unidos, van a generar un efecto tremendamente importante, positivo y hacia arriba. De hecho, pues las bolsas recogen eso, ¿no? En la prensa se ha venido escuchando en los últimos meses que esto va a ser un desastre, que hay una hecatombe, que los aranceles son antitécnicos, etcétera, etcétera. Pero las bolsas, más allá de los nervios naturales, ¿no? Porque es un momento político complejo en el mundo, han recuperado posición y ya pasaron el momento, como digo, de nervios. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo el que se aplique y lo más pronto posible una reducción en el impuesto a la renta, y sobre todo yo me atrevo a decir, no tengo exactamente el porcentaje, pero por lo menos es el 80% de los norteamericanos, de las familias y las empresas norteamericanas y personas norteamericanas que están por $200.000 para abajo, que es la medida que se va a tomar. No, y justamente con el tema de los aranceles ha servido un poco como una especie de guerra informativa y también narrativa en contra de Donald Trump, de decir que no es solo una medida geopolítica, sino que cree de fondo en las tarifas, en los aranceles, y que él está en contra del libre mercado. En ese sentido quería preguntarte, a partir de este nuevo anuncio de la reducción de impuestos, ¿tú crees que se puede decir que Donald Trump está en línea con las políticas del libre mercado o que es un poco más proteccionista? A ver, yo pienso que en esencia los Estados Unidos son una nación que promueve el libre mercado. Han sido el adalid
de las economías abiertas. Ellos son una economía abierta, pero los movimientos políticos que no son nuevos, ¿no?, que vienen desde siempre, han ido distorsionando esta vocación. Y lo que es mi opinión, en los últimos gobiernos, sobre todo los demócratas, pues se ha empezado a construir en función a intereses particulares de grandes grupos, distorsiones en la economía. Hay que entender que las distorsiones son cuando se empiezan a generar subsidios a determinadas industrias, pretendiendo que unas industrias tengan más ventajas que otras, que una línea industrial tenga más ventajas que otras, desmerecer, por ejemplo, el uso de los hidrocarburos y promover el uso de electricidad. Acabamos de ver en España cómo es absolutamente política la definición de cómo trabajar en el cambio de los hidrocarburos a las llamadas energías limpias o renovables. Entonces, yo lo que sostengo es, por supuesto, que creo que Donald Trump y la administración Trump y en general los Estados Unidos tradicionalmente apuntan a lograr la mayor libertad comercial en el mundo. Pero hay que entender que no partimos, y hace 2 meses, hace 100 días que está un poco más de 3 meses la administración Trump en el gobierno. En ese momento no se parte de una situación de competencia y de claridad comercial y de equilibrio comercial en el mundo. Entonces, el primer paso es corregir la anomalía, y son anomalías que se han venido acomodando. Yo sí pienso que se apunta a una liberalización con mínimos en el futuro, ¿no?, mínimos en aranceles y con impuesto, carga fiscal la menor posible, para que sea el aparato privado, que es el que mueve a los Estados Unidos, el que desarrolle y genere mayores niveles de inversión. En medio de toda esa estrategia económica que ha planteado el gobierno de Donald Trump, se ha hablado y se ha concentrado bastante en los medios en hablar de la parte internacional, ¿no?, de la guerra comercial con China, por ejemplo, pero se ha dejado un poco de lado la narrativa del Partido Republicano de un poco buscar la reindustrialización de los Estados Unidos. ¿Tú crees que es realista esta visión de Trump de querer reindustrializar su país? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que, y esto es una opinión muy personal, lo que ocurrió desde los 50 en adelante, sobre todo en los 60s y 70s, pensando en esa época que abrir el mercado, que lo que se hacía con ayudar o coadyuvar para que la China se integrara en el mundo comercial internacional, iba a abrir un gigantesco mercado, y lo que ocurrió, en mi opinión, ha sido lo contrario, ¿no? Es un país que ha capitalizado esa oportunidad, le dieron una ventana importante. Muchas de las empresas, yo diría la gran mayoría de las empresas dominantes grandes en el mundo, han buscado factorías, sobre todo en China, pero eso funciona en periodos determinados. Y lo que ha ocurrido es que las condiciones en las que China ofrecía ventajas de costos son condiciones que hoy por lo general no se aceptan en ningún país occidental que se llame un país libre, y eso ha distorsionado el modelo que se quería seguir. Entonces, a mí sí me parece apropiado el volver a generar condiciones, que es el primer paso, a generar condiciones para que las grandes empresas pues piensen en que gran parte de su proceso industrial debería hacerse en suelo libre, en el mundo integrado libre, Estados Unidos, hablo también de Europa, etcétera. No es solo Estados Unidos, este tema es un problema que están mirando en Europa, por más que en la prensa digan lo que quieran los políticos de turno. El proceso de reindustrialización de Estados Unidos va a ser una realidad. De hecho, una empresa que es un símbolo, es tremendamente importante, que es IBM, ya ha confirmado que van a entrar con más de 150.000 millones de dólares de inversiones para reubicar producción de hardware y software en los Estados Unidos. Entonces, yo sí pienso que es real. El tema es
que no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Como siempre se dice, deshacer es más fácil que hacer. Y esto es un proceso. Las plantas y las fábricas no se estructuran de la noche a la mañana, pero eso tomará, como digo, un tiempo. Pero hay otro elemento que coadyuva a que esto pueda tener el éxito que yo creo que va a tener. Es que estamos en un proceso de cambio tecnológico tremendamente importante y tremendamente intenso. Y muchas de las plantas, fábricas e industrias que habían con buscar ventajas en China, están en procesos de transformación también. Entonces me parece que es un momentum muy aparente como para repensar que puedes volver a suelos libres, al mundo occidental, a tener nearshoring, es decir, producción local, y tener nearshoring con vecinos más amigables que la China. No, y finalmente va a lograr atraer inversión específicamente a los estados, yendo de nuevo a la discusión sobre los impuestos y sobre debería haber más o menos impuestos, a los estados que menos impuestos impongan. Al final las personas también terminan votando con los pies. Y no creo que sea una sorpresa de que ha habido este movimiento masivo hacia estados como Florida y Texas, que han reducido los impuestos a la renta también casi al 0%, y creo que es una línea del Partido Republicano muy importante que espero que siga en el tiempo. Seguramente será así. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. No, con mucho gusto, encantado, a tu disposición cuando sea necesario. Vamos a una pausa y volvemos.